buenos días, queridos hermanos. Estamos en un día más que podemos tener esta hermosa bendición de poder hacer memoria de la persona del Señor Jesús. Y estuve leyendo Isaías 53, quería compartir con ustedes unos textos y también un pensamiento para esta mañana. En Isaías 53 tenemos la descripción de los sufrimientos, del sacrificio del Señor Jesús, los padecimientos, pero me detuve al terminar de leer en el versículo 11. Termina diciendo el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice la primera parte. Pensaba, ¿no es cierto?, en la aflicción de su alma, en nuestros pecados, en nuestra maldad, fruto de aquella aflicción de su alma. Y pensaba también en el pasaje del apóstol Pablo en Romanos 12, donde dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando hacía la comparación de lo que había leído en Isaías y este pasaje que nos habla del sacrificio vivo, venía a mi mente, ¿no es cierto?, que a veces en este tiempo de pandemia, tal vez, como no tenemos horarios que cumplir, nadie nos ve, no tomamos como premisa, como prioridad, como algo solemne, el hecho de prepararnos de antemano para lo que estamos por hacer. Pensaba en algo particular en mí, el cansancio, en cosas que nos pasan. Como decía, creo que caemos en la rutina, caemos tal vez en esto de como no nos congregamos, no tenemos que cumplir un horario, levantarnos, prepararnos. Y esto también no es solo prepararse para ir a la iglesia, sino prepararnos para justamente poder compartir y hacer memoria de la persona del Señor Jesús en nuestras casas. Lleva todo un tiempo de preparación. Cuando decía el sacrificio vivo, pensaba, ¿no es cierto?, en todo nuestro ser, no solo en nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu, todo en un solo, ¿no es cierto?, ofrenda para Dios. Dice, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Si bien el Señor no nos pide sacrificio, a veces me pongo a pensar, ¿no es cierto?, si qué es lo que ve Dios cuando dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Pensaba en mí, ¿no es cierto?, si realmente soy aquel sacrificio vivo, si realmente la obra que es lo que a Dios lo ha satisfecho, esa obra que lo hizo por mí, ¿qué es lo que ve en mí? Si realmente estoy agradándole con mi culto racional, si estoy agradándole con mi vida diaria, con lo que hago, con lo que dejo de hacer. Dice Oseas, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mateo también habla de esto y dice, el Señor Jesús reprendiendo a los fariseos, ¿no es cierto? Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor no nos pide sacrificio. Lo que estoy tratando de compartir es que a veces la vida cristiana pareciera ser un sacrificio a todo lo que nos cuesta, y no debiera ser así. Debiera ser el resultado de la obra de la cruz en nosotros, debiera ser el resultado de la misericordia de Dios en nosotros, debiera ser algo que saliera en forma espontánea, el hecho de tener que hacer memoria de la persona del Señor Jesús, que no tiene que ser un sacrificio, no tiene que ser algo cansador, no tiene que ser algo rutinario, tiene que ser una prioridad en mi vida, tiene que ser algo único, un momento apartado, como la palabra sacrificio, ¿no?, algo consagrado, apartado para Dios. Que en esta mañana, cuando estemos cada uno en su lugar, reunidos con los símbolos, podamos pensar en el sacrificio del Señor Jesús y pensar en nuestro culto racional, pensar qué cosas agradables para Dios presento en mi vida.
que podamos ser agradecidos en esta mañana por este tiempo y de esta manera que podemos compartir juntos, teniendo un mismo pensamiento, un mismo sentir, como dice también su palabra, de hacer memoria a la persona del Señor Jesús hasta que Él nos venga a buscar. Dios bendiga su palabra y que podamos en esta mañana ofrendarle de todo corazón lo mejor de nosotros. Manos con nosotros. Señor, queremos adorarte y venimos a este lugar a escuchar tu voz que nos cambia, Señor, y nos santifica. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Oh, Señor, queremos tu voz cambiándonos, Señor. Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Siempre fiel. Buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor.
presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Encuentro paz, amor y sanidad en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria.
Buen día, mis hermanos. Acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por su Hijo. Y vamos ahora al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Acá el apóstol Pablo está hablando de la persona del Señor Jesús y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto claramente nos da a entender, y a pesar de que muchos sabios y entendidos en el mundo quieren refutar todo esto, sin embargo, el Dios creador, el Dios sustentador, aquel Dios soberano y potente que creó todo el mundo, y algo que escapa también a nuestras mentes finitas, sin embargo, estaba creando al mundo, y nos dice acá el apóstol: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y también nos dice que fue creado por Él y para Él, y para Él. También Juan dice que habitó entre nosotros, habitó entre nosotros. Oh, qué dicha más grande tuvieron aquellos que tuvieron aquella oportunidad en aquellos momentos cuando el Señor vino a este mundo, que lo pudieron escuchar, que lo tuvieron cerca. Pero nosotros también hoy lo podemos escuchar a través de su palabra, a través de esa palabra que nos dejó, y tenemos esa oportunidad hermosa de poder escuchar su voz, su palabra, que nos hablan todos los días, que nos dicen todos los días. Pero vamos a ir, como nos dice ahí Hebreos, ¿no es cierto? Habló a los profetas en la antigüedad, a nuestros padres en la antigüedad. Entonces, vamos a ir a Primera Reyes, capítulo 18, comenzando desde el versículo 17. Primera Reyes 17, Primera Reyes, capítulo 18, comenzando desde el versículo 17, dice así la palabra del Señor.
Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Israel, de Baal, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo, con minúscula, ¿no? Y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio del fuego, ese será el Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Claro, ellos eran más, que empiecen ellos. Y el versículo 27 dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es que quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lanceta conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna respuesta. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar que estaba arruinado, y tomando Elías las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será su nombre. Y edificó con las piedras el altar en el nombre de Jehová. Preparó, versículo 33, luego la leña, cortó el buey en pedazos, y dijo: llenad 4 cántaros de agua, bastante abundante agua. Versículo 36, y acá está la clave de toda la historia. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hermanos, mis queridos hermanos, Jehová, Dios habló a los padres por los profetas en otros tiempos,
y en estos postreros días nos hablas por su Hijo. Qué lesión que le dio Elías. Cuando acá vino y le dijo, tú turbas a Israel, no se achicó Elías, para nada. Y eso que él acá venía con 450 profetas, no se achicó. Y él venía con calumnia, porque ¿quién era acá para acusarlo de semejante manera? Elías, que era un hombre de Dios. Y ellos se habían ido tras los ídolos. Y para colmo todavía, no solamente los 450 profetas de Baal, sino todavía 400 profetas de Acera, otros ídolos más todavía, que comían a la mesa de Jezabel, la mujer más cruel todavía que existía en la tierra. Así que miren, fíjense ustedes. Pero lo que más me llama la atención es el versículo 21. El versículo 21, cuando ya lo llama Elías y al pueblo y le dice, escúchame una cosa, solo yo he quedado. Ahora yo le hago una pregunta. Si Dios, si Jehová es Dios, ¿por qué no lo siguen? Y si Baal, bueno, síganlo a Baal. Pero el pueblo no respondió palabra. El pueblo, qué cosa más difícil, ¿no es cierto?, es la indecisión de los hombres. No tomar una decisión en la vida, no decidirse. Cuando muchas veces hoy en día hablamos con las personas que hay que tomar una decisión o por Cristo o seguir el camino que llevan, y es un camino sin salida, un camino que nos lleva a la muerte y a la muerte eterna. Si tomamos la decisión de seguir por Cristo, nos lleva a la vida y a la vida eterna, pidiéndole el perdón de nuestros pecados a Cristo, y nos vamos a una vida para estar con Él para siempre, jamás en la gloria. Qué difícil que es, ¿no es cierto?, cuando llega ese momento de la indecisión, que no saber qué hacer. Y Él los pone en ese momento, ¿no es cierto? Qué bien que estuvo Elías, ¿no es cierto? A ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir claudicando entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, bueno, síganlo. Y si Baal, sí, él quiere decir que estaban indecisos. Pero la oración de Elías, qué oración. Por ti, Jehová, tú has hecho todo esto. No, yo soy un simple siervo tuyo que me puse en tus manos para hacerle ver a este pueblo la ceguera espiritual que están viviendo. Y entonces, pero no me quiero detener tanto en esto. Vamos a ir al Nuevo Testamento de vuelta y vamos a Juan. Quiero que vayamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, cuando dice en el 4:4, Juan 4:4, le era necesario pasar por Samaria. Y el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, siendo yo mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan. Respondió Jesús y le dijo, si conociera el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es muy hondo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni tenga
que venir aquí a sacarla. Versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué encuentro feliz! ¡Qué encuentro feliz! Era necesario que pasara el Señor por ahí. Y habló, el Señor habló. Como habló tantas veces el Señor habló. El Señor habló a las personas en particular. El Señor habló a las multitudes. Habló a las multitudes en una oportunidad. Estaba hablando y había tanta gente, que le tuvo que decir a los discípulos que lo pusieran en una barca. Pero se amontonó tanta gente más que tuvo que decirle a los discípulos que corrieran un poquito la barca para dentro del mar, porque eran muchos. Era ansia, deseo de escucharle. Hoy parece que no. Hoy parece que la gente vive apurada. Ya no camina, ya corre, la gente corre. Hay personas que, claro, tal vez también tienen 2 o 3 trabajos y vienen casados, tampoco no tienen tiempo de escuchar la palabra del Señor, de escuchar a ese bendito Señor que vino desde los cielos, vino con ese propósito bendito de salvar al mundo. Y en el mundo estaba nosotros, estabas tú, mi hermano, estabas tú, mi amigo, estaba yo. Y Él vino con ese propósito de salvarnos, de que no fuéramos al infierno, de que fuéramos al cielo. Él murió en la cruz, pagó un alto precio de morir en la cruz, el santo, inocente, más sublime que los cielos, pagó en la cruz un precio tan alto para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Qué precioso es esto, qué hermoso que es, que jamás el mundo tal vez no puede comprender, no puede entender, porque no se para a escuchar la voz del Señor. Por eso dice Hebreo, ¿no es cierto? Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por su Hijo. Y Él va a seguir hablando. La palabra del Señor es clara, es clarísima. Los podemos entender todos, aquellos que fuimos a primer grado, lo podemos entender. No es complicado, para nada. El mensaje de Dios es para todo el mundo. Miren, estuve averiguando y la Biblia ha sido traducida a miles y miles de idiomas, ¿no es cierto? Ahora, aquí en nuestro país hemos tenido la dicha de que ha sido traducida a los nativos, a los matacos, y tal vez dentro de poco a los wichí. Ahora, yo pienso que ya los matacos hace ya mucho tiempo, están leyendo San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso que es esto, ¿no es cierto? Qué simple, qué sencillo, que lo pueden entender todo. Y así se va proclamando el Evangelio en todo el mundo. Ya nadie va a tener excusa. Ninguno va a poder decir: yo no escuché, yo no sabía. No. La palabra del Señor
Él va para los últimos rincones del mundo y ahí nadie va a poder excusarse, porque el Señor está en todos lados y muchos misioneros, queridos hermanos nuestros, están aún ahora, con esta situación difícil que está pasando el mundo, están hermanos abnegados entregando este mensaje glorioso del Evangelio para que tú, mi amigo, puedas entender y comprender el plan maravilloso de la salvación que alcanzó un día a cada uno de nosotros, y que no fuimos rebeldes al llamado de Cristo de decir que Él nos dijo a nosotros: yo morí por ti en la cruz, y yo pagué por tus pecados para llevarte a Dios, a ese Dios poderoso, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es una maravilla tan grande que jamás llegamos a comprender. Pero hay más. En Lucas 15, pero no lo vamos a leer todo el capítulo, 15, uno solo, el primer versículo, dice que se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírle. Había comezón, había ansiedad, había deseo, anhelo de escucharle. Querían escuchar la voz del Señor, querían escucharle. Hoy tal vez no. En una oportunidad un alto funcionario le dijo a Pablo: ya te escucharé otra vez. Qué triste es todo esto, ¿no? Ya te escucharé otra vez. Y hoy nos pasa. Y otra vez le voy a escuchar: no, mire, no me venga con esas cosas. No, la religión a mí no. Acá no se trata de una religión. Es un Cristo que murió en la cruz, no es una religión. Es el Cristo que bajó de los cielos dejando las glorias para venir a buscarnos a nosotros. Y eso tiene un alto precio. Él pagó en la cruz por tus pecados y por los míos. Ahora, muy bien, pero hay situaciones difíciles en la vida. Y le tocó vivir al Señor también. Porque viene un muchacho joven y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, los mandamientos saben: no matarán, no adulterarán, no dirán falso testimonio. Eso lo sé desde mi juventud. Bueno, mirá, anda a vender todos los bienes que tiene y ven, sígueme. Y el muchacho se fue triste. El Señor Jesús dijo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Qué tristeza, ¿no es cierto? Verán, dice, porque el reino de los cielos no es para los pobres, es para aquellos que que creen solamente en el Señor Jesús. No hace falta ser pobre para creer en Cristo. No, ni rico ni pobre. Acá se trata de una decisión firme en Cristo, de creer en Él. Nosotros somos pobres, pero somos ricos en Cristo. Somos ricos en Cristo porque Él nos da todo y somos más que ricos. Por eso, pero me gusta más cuando, por ejemplo, Betania. Me gusta siempre nombrar a Betania porque el Señor va a Betania como pasaba siempre, y ahí se encuentra con Marta, afanada y turbada estás con tus quehaceres todo el día, pero tu hermana eligió la mejor parte. Tu hermana María eligió la mejor parte. Eligió la mejor parte porque escuchaba al Señor, escuchaba hablar al Señor. ¡Qué maravilla!
Qué hermoso es poder escucharle a Él, escuchar su voz, ¿no es cierto? Y así Él habló a tantas personas que fueron beneficiadas por Él y que fueron agradecidos, ¿no es cierto? Muy agradecidos todos. Un ciego, un leproso que fue agradecido, tantas personas que fueron, un paralítico que fue agradecido, que le habló el Señor, como esta mujer samaritana, ¿no es cierto? Y que por medio de ella, aquellos samaritanos que lo hicieron quedar al Señor 2 días para escucharle, 2 días se quedó para escucharle, mire, y ellos no se trataban entre sí, lo hicieron quedar 2 días. Mire, mis queridos hermanos, en esta mañana yo quisiera que estos breves pensamientos sean de mucha bendición para nosotros y que podamos atesorarlo en nuestros corazones y que verdaderamente sea todo para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga.